Bien, veamos ahora los saldos de las subcuentas que componen la balanza de pago. Por un lado tenemos la cuenta corriente. ¿Qué nos dice el saldo de la cuenta corriente? Cuando la cuenta corriente es deficitaria, es decir, que las divisas que ingresan al país por la suma de las cuentas que componen la cuenta corriente es mayor la cantidad que sale, que egresa, que la cantidad que ingresa por cuenta corriente, por la suma de todas estas subcuentas. Eso significa que el país recibe bienes y servicios del resto del mundo por un mayor valor de lo que genera en términos de divisas por los bienes y servicios que envía el resto del mundo. Es decir, que si estamos recibiendo por mayor valor bienes y servicios de lo que estamos enviando, necesitamos pensar en la financiación de ese flujo adicional. En nuestro caso, y para toda América Latina en general, la financiación de los déficits de cuenta corriente ha sido un tema recurrente y ha sido una cosa que ha estado muy relacionado a todas las crisis que nosotros hemos tenido, incluyendo la crisis actual. No significa que el déficit en cuenta corriente es la única causa, pero siempre ha estado presente tanto el déficit como la forma de financiación de ese déficit. Bien, y aquí llamamos crisis de balanza de pagos. Esa es la presencia sostenida, estructural, de déficit en cuenta corriente. Es decir, cuando un país tiene déficit en cuenta corriente, y esto no se debe a una coyuntura económica, o sea, a la pandemia, sino que se debe a la estructura, a cuestiones estructurales de la economía de ese país, y estos déficits entonces son sostenidos en el tiempo, y se repiten, llevan a una situación que se conoce como crisis de balanza de pagos. ¿Cómo podemos financiar esos déficits en cuenta corriente? Bien, pueden ser, primero que nada, vendiendo activos nacionales a extranjeros. Acá es cuando, por ejemplo, vendemos empresas, viene un extranjero y compra una bodega en Mendoza. O cuando hacemos privatizaciones, en los 90 se privatizaron mucho y, por ejemplo, los españoles compraron YPF, los franceses compraron el agua de Mendoza y así muchísimos ejemplos más. Esta venta de activos nacionales a agentes económicos extranjeros es una fuente de financiación de los déficits en cuenta corriente. Otra es tomar deuda con bancos o con ahorristas extranjeros. Bien, ya sea deuda soberana o deuda de particulares, obligaciones negociables, lo que sea. Bien. Otra es la venta de activos externos que se poseen en el extranjero. Por ejemplo, las sedes de embajadas. En la hiperinflación del año 89 se obtuvo dinero cuando las reservas del Banco Central estaban prácticamente extinguidas, vendiendo la sede de la embajada en Tokio, en Japón. Bueno, ahí tuvimos suerte porque hubo un crecimiento muy fuerte en los valores de las propiedades en Japón. Hubo una burbuja que estalló poco tiempo después y los valores de las propiedades se redujeron drásticamente, pero nosotros que teníamos de hacía algunos años una sede en una casona ahí muy valiosa, en una zona que se había valorizado mucho, y cuando se infló la burbuja inmobiliaria de Japón, nosotros aprovechamos eso y vendimos nuestra sede diplomática. No le gustó mucho a los japoneses, pero con eso paramos la primer hiperinflación. Claro que el año que viene tuvimos otras. Le obtuvimos por esa sede algo así como 400 millones de dólares. Y la otra entonces es vendiendo reservas internacionales. Bien, no hay otra manera de financiar los saldos en cuenta corriente. Es decir, si nosotros recibimos bienes y servicios del resto del mundo en mayor cantidad y mayor valor, cantidad de divisas de lo que somos capaces de ubicar en el resto del mundo, pues o vendemos nuestros activos o pedimos prestados o lo cubrimos con reservas del Banco Central, que por supuesto son finitas y van a durar un tiempo y después se van a acabar y no van a seguir sirviendo para ello. Bien. Como instrumento contable, cuando nosotros estudiamos el saldo de la balanza de pago y por principio de la partida doble, la balanza de pago siempre va a estar equilibrada, esto ya lo dijimos, siempre va a estar contablemente cuadrada. Lo que
las que van incurriendo en cambio en déficit o en superávit son las cuentas que conforman la balanza de pago. Es decir, sí podemos tener un déficit o un superávit de cuenta corriente, sí podemos tener déficit o superávit de cuenta capital o de variación de reserva, pero la balanza de pago en su totalidad siempre va a tener saldo cero y va a estar cuadrada, excepto por los errores de omisión, y para eso tenemos la cuenta de errores y omisiones para salvar esa parte. Las reservas son las posesiones que tiene el país de divisas y de otros activos, por ejemplo el oro, las dos instrumentos más utilizados para guardar reservas en el mundo por todos los bancos centrales son el dólar y el oro, y después vienen los bonos de gobierno de países, de otros países, de gobiernos extranjeros. Bien, y estas reservas pueden utilizarse para satisfacer demanda de divisas, bien, sea cual sea el origen de esa demanda de divisas, y la posesión de reservas internacionales sitúan al país como acreedor frente al resto del mundo, porque estos representan activos a creencias que tendríamos versus aquel que emitió ese activo. La variación de reservas mide el aumento o la disminución de los medios de pago internacionales, que se determina por la entrada o por la salida de divisas. ¿De acuerdo? Es decir, cuando hemos tenido a lo largo de un año una mayor ingreso de divisas que egreso de divisas, pues entonces las reservas estarán aumentando, y al revés estarán disminuyendo cuando el egreso de divisas en un periodo fue mayor que el ingreso. Por lo tanto, la posición de reservas nos va a reflejar el saldo de la balanza de pagos en un año, y el cambio en la posición de reservas, es decir, la variación de reservas internacionales, nos va a estar reflejando el cambio en la posición acreedora o deudora de un país frente al resto del mundo. Fijémonos, nosotros sabíamos que de la ecuación macroeconómica fundamental, el producto, la oferta agregada, la renta de un país es igual al consumo, la inversión, el gasto público, el consumo de las familias, la inversión de las empresas, el gasto público que realiza el gobierno y las exportaciones netas. Las exportaciones netas es igual a exportaciones menos importaciones. Del estudio de la ecuación macroeconómica fundamental, nosotros ya habíamos dicho que entonces las exportaciones netas más la inversión tiene que ser igual al ahorro total de un país. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros producimos, si le sacamos lo que consumimos, ya sean las familias o el gobierno, es decir, lo que usamos de lo que consumimos, lo que usamos de lo que producimos, si lo que producimos es mayor a lo que usamos, esa diferencia la podemos utilizar o para invertir, vamos a ver acá, o para invertir, acá tenemos la inversión, o para prestarle al resto del mundo, que serían las exportaciones netas positivas. Entonces, las exportaciones netas más el flujo de inversión de un país es igual al ahorro total de un país. Acá ojo con los signos, porque como nosotros estamos hablando de inversión, de exportaciones netas, estas variables pueden tener en sí mismas ser positivas o negativas. Bien, lo que estamos diciendo es que si un país produce más de lo que consume, eso se llama ahorro total y lo podemos utilizar para prestárselo al resto del mundo en términos de exportaciones netas o para invertir, que lo medimos en la variable inversión. Al revés, esto también nos está diciendo que si nosotros tenemos exportaciones netas negativas, es decir, que estamos utilizando del resto del mundo su ahorro, podemos tener exportaciones netas negativas e inversiones negativas, que significaría que hemos tenido un ahorro negativo, es decir, que hemos consumido más de lo que producimos. ¿Cómo podemos consumir más de lo que producimos? Lo cual sería ahorro total negativo, bien, dejando de invertir por un lado y pidiéndole al resto del mundo por el otro. Entonces, si las exportaciones netas son positivas, es decir, si enviamos más por mayor valor bienes y servicios de los que recibimos, el ahorro total puede ser mayor a la inversión. Bien, pero y viceversa, ¿no? En este caso, la salida neta de capitales es igual al ahorro total
menos la inversión. Es decir, que si nosotros tenemos exportaciones netas positivas, significa que tenemos un superávit comercial, y con ese superávit comercial nos está diciendo que nuestra oferta agregada, nuestra producción nacional es mayor que el consumo agregado más la inversión. Esto nos está diciendo que el ahorro de esta economía es mayor a su inversión, y entonces tenemos una salida neta de capital. Nosotros estamos acostumbrados a escuchar que la salida de capitales es mala, pero fíjense, todo depende cómo esté constituida. Si la salida de capital se da porque nosotros producimos más de lo que consumimos, es decir, que ahorramos, tenemos un ahorro neto positivo, y ese ahorro neto es mayor que nuestra inversión, y que estamos teniendo inversión, pero tenemos un ahorro mayor a la inversión que generamos, lo que nosotros estamos haciendo es prestarle nuestros ahorros al resto del mundo, financiar al resto del mundo, y eso también se llama salida neta de capital positivo. Eso lo logramos con un superávit comercial, ¿bien? Y con otras condiciones. Es una posibilidad que podemos tener dado nuestro superávit comercial. Si tenemos un comercio equilibrado, nos vamos a estar financiando nuestra inversión con nuestro propio ahorro, no vamos a tener salida neta de capital, neta, digamos, y si tenemos déficit comercial, eso implica que el resto del mundo está financiando nuestra inversión o nuestro consumo. En este caso tenemos salida neta de capital negativo, que significa que tenemos entrada de capital, ingreso de capital. Ahora fijémonos que ese ingreso de capital, que muchas veces lo queremos vender como algo positivo, depende a dónde va a parar. Si va a parar a financiar inversión o si va a parar a financiar consumo. Las implicancias para el futuro son muy distintas. Un país con déficit en la cuenta corriente lo que hace es importar consumo presente y exportar consumo futuro. Eso significa el déficit en la cuenta corriente. Estamos consumiendo del resto del mundo porque estamos consumiendo más de lo que producimos internamente. La diferencia la obtenemos del resto del mundo. Significa que importamos consumo presente, pero algún día vamos a tener que pagar eso, por lo tanto algún día vamos a tener que disminuir nuestro consumo, por lo tanto estamos exportando consumo futuro. Esto se denomina comercio intertemporal. Bien, por lo tanto, cuando nosotros importamos consumo presente y exportamos consumo futuro, obtenemos pasivos financieros extranjeros, que es lo que después vamos a tener que pagar, que es una promesa de pago en el futuro. Y por supuesto, al revés se da la situación inversa. Acá tenemos un ejercicio. Una operación de exportaciones de vino realizada en 2020 con fecha con el 2021, ¿en qué cuenta se registra? Otro caso de dos estudiantes de comercio internacional conforman un emprendimiento, venden servicio de consultoría a clientes de Panamá, ¿en qué cuenta se registra? Y si tiene dudas, por favor investiga antes de consultar al profesor, y resolvamos este ejercicio antes de seguir con el siguiente tema.